Hola, yo soy Leslie y en esta ocasión mi equipo y yo les vamos a presentar nuestra práctica número 2, la cual nos habla sobre el teorema de Bernoulli y el teorema de Torricelli. Nuestro equipo está conformado por Ángel, Jesús, José, Edwin y su servidora Leslie. Comenzaré hablándoles sobre el teorema de Bernoulli, quien lo enunció el físico Daniel Bernoulli, quien al estudiar los comportamientos de los líquidos descubrió que la presión de un líquido que fluye por una tubería es baja si la magnitud de su velocidad es alta, y por el contrario es alta si la magnitud de su velocidad es baja. Por lo tanto, la ley de la conservación de la energía también se cumple cuando los líquidos están en movimiento. El teorema dice lo siguiente: en un líquido ideal cuyo flujo es estacionario, la suma de las energías cinética, potencial y de presión que tiene el líquido en un punto es igual a la suma de estas energías en otro punto cualquiera. Es decir, la suma de todas las energías va a ser igual a la suma de estas mismas energías aunque esté en otro punto de esta tubería. El líquido tiene tanto en su punto 1 como en su punto 2 tres tipos de energía, que serían la energía cinética, la energía potencial y la energía de presión. La fórmula para la energía cinética sería igual a 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado. Para la energía potencial, debido a la altura del líquido, su fórmula sería masa por gravedad por altura. Y la fórmula para la energía de presión sería presión, que esta se representa en newton sobre metros cuadrados, entre la masa del líquido, que se representa en kilogramos, sobre la densidad del líquido, que se representaría en kilogramos por metros cuadrados. Así, de acuerdo con el teorema de Bernoulli, la suma de las energías cinética, potencial y de presión en el punto 1 es igual a la suma de estas mismas energías en el punto 2. Por lo tanto, la fórmula quedaría como se ve en la imagen, que sería energía cinética 1 más energía de presión 1 más energía potencial 1 va a ser igual a la energía cinética 2 más la energía de presión 2 más la energía potencial 2. El número 1 en la primera parte de la fórmula representa el punto 1 de esta tubería, y en la parte número 2, donde está ese número, representa el punto número 2. Ahora, al sustituir dichas energías por sus respectivas expresiones, vamos a tener 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado número 1 más masa por gravedad por altura número 1 más presión número 1 por la masa sobre la densidad número 1, que va a ser igual a 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado número 2 más la masa por gravedad por altura número 2 más la presión número 2 por la masa sobre la densidad número 2. Si dividimos la expresión anterior entre la masa, se va a obtener una ecuación correspondiente al teorema de Bernoulli para expresar la energía por unidad de masa, que sería la que se ve en la imagen. Aunque el teorema de Bernoulli parte de la consideración de que el líquido es ideal, por lo cual no se desprecian las pérdidas de energía causadas por la viscosidad de todo líquido en movimiento, su ecuación nos permite resolver con facilidad muchos problemas sin incurrir en errores graves por desperdiciar esas pérdidas de energía, pues resultan insignificantes comparadas con las otras energías. Mi nombre es Edwin José Castro Ramírez y yo les voy a hablar sobre las aplicaciones del tema de Bernoulli. El descubrimiento de Bernoulli, que nos dice que a medida que es mayor la magnitud de la velocidad de un fluido, menor es su presión y viceversa. Esto ha permitido al hombre encontrarle varias aplicaciones prácticas. Como primer ejemplo tenemos el teorema de Torricelli, que este nos ayuda a conocer la magnitud de velocidad de salida de un líquido a través de un orificio en un recipiente. Para calcular la magnitud de velocidad de salida de un líquido a través de un orificio se ocupará la siguiente fórmula. Hola, mi nombre es José Eduardo Castro Salinas y hoy me tocó hacer el experimento del físico Torricelli y a continuación se los explicaré. A continuación vamos a proceder a llenar la botella
Después de llenarla, abriremos la botella y procederemos a quitar las cintas que tiene cada orificio, y podemos ver que sale un flujo de agua que pasa a través de los orificios. La gravedad es una de las fuerzas verticales que actúa sobre el líquido, lo que hace que se genere un caudal o flujo que se le conoce como la cantidad de volumen que sale de un líquido, en este caso es el agua, en un tiempo determinado o también conocido como el área por la velocidad. Obviamente hay una velocidad y por lo tanto un alcance respectivo por cada orificio al desalojar el agua que contiene la botella. A medida que se disminuye el volumen del agua, disminuye el alcance del líquido en cada orificio, y el último orificio en donde la columna de agua es mayor, su velocidad también lo es, y por ende, ese caudal tiene un alcance mayor a la comparación de los demás. Esta vez llenaremos nuevamente la botella con la tapa puesta. Se retira la cinta del orificio del centro y se observa que sale muy poco volumen de agua, ya que la presión atmosférica que antes entraba a la botella ahora se ha detenido, impidiendo que el líquido salga nuevamente. Ahora sí se destapa la botella, se genera enseguida la continuidad del desalojo del líquido gracias a la gravedad y la presión atmosférica. En los dos momentos que hay antes y después de destapar la botella y los agujeros, se realiza un análisis sobre respecto a la energía cinética y potencial con la simplificación de densidades, gracias a que habla de un mismo líquido con la ecuación de Bernoulli. Finalizando todo esto, la deducción de la fórmula que el teorema de Torricelli nos dice, así que la velocidad de salida del agua a un líquido de un agujero es igual a la raíz cuadrada 2 veces a la gravedad por la altura del orificio a la superficie donde se encuentra el líquido. Hola profesor, mi nombre es Ángel Díaz Díaz y continuando con la exposición de mi compañero Edwin sobre las aplicaciones del teorema de Bernoulli, yo le voy a hablar sobre el tubo de Venturi. Básicamente, el tubo de Venturi es un conducto con un estrechamiento corto entre dos tramos de forma cónica, disponiendo de dos medidores de presión, uno en la sección ancha y otro en la estrecha. Se obtendrá la disminución exacta de dicha presión y se podrán calcular el caudal y la velocidad del fluido. La aplicación clásica de medida de velocidad de un fluido consiste en un tubo formado por dos secciones cónicas, unidas por un tubo estrecho en el que el fluido se desplaza consecuentemente a mayor velocidad. La presión en el tubo de Venturi puede medirse por un tubo vertical en forma de U conectado a la región ancha. Esta es la fórmula del tubo de Venturi. En conclusión, el tubo de Venturi es un dispositivo diseñado para medir la velocidad de un fluido en el interior de un conducto. Tiene una sección más estrecha en la que el fluido experimenta una disminución de presión de acuerdo con el efecto Venturi. Siguiendo con otro ejemplo de las aplicaciones del teorema de Bernoulli, el tubo de Pitot. El tubo de Pitot es un instrumento de suma importancia en ingeniería, ya que permite calcular directamente la presión total o pérdida de carga asociada en el volumen de caudal para estimar la velocidad del fluido. Gracias a este tipo de medición, el tubo de Pitot es considerado como un medidor de caudal volumétrico y los 4 orificios del tubo de Pitot permiten un excelente perfil de velocidad en el interior del tubo y en consecuencia una elevada exactitud de medición. La construcción de la entrada permite que el medio fluya alrededor del tubo de Pitot sin turbulencias. Y esta es la fórmula para calcular el tubo de Pitot. Hola profesor, espero que se encuentre muy bien. Mi nombre es Jesús Israel Eugenio Oriza y ahí me tocó el tema del movimiento de los cuerpos sólidos en los fluidos. Bueno, básicamente consiste que cuando un cuerpo sólido se mueve en un fluido, como puede ser el aire, el agua, el aceite, etc., experimenta una resistencia que se opone a su movimiento, es decir, presenta una fuerza en sentido contrario. Pues también dicha fuerza recibe el nombre de la fuerza de fricción viscosa y depende de la velocidad del sólido, de la viscosidad del fluido, así como de la forma o figura geométrica del cuerpo. Ya dependerá de la figura geométrica del cuerpo. Un ejemplo de los movimientos de los fluidos en la viscosidad es cuando una motocicleta se desplaza en una alberca. La magnitud de la fuerza viscosa será mayor
que si se desplaza en el aire, ya que la viscosidad de esta es menor a la del agua. Otro ejemplo sería cuando un automóvil se desplaza a una velocidad cuya magnitud es de 100 km por hora, consume una potencia del 30% del motor para vencer la resistencia del aire, es decir, su fuerza de fricción viscosa. De tal manera que si la magnitud de su velocidad se duplica, la magnitud de la fuerza de fricción viscosa se cuadruplica. Es todo por mi parte, espero que les haya gustado.